Hola, seas muy bienvenido. Hoy exploremos juntos las 7 claves que pueden transformar tu vida y llevarte a la felicidad genuina. Estas prácticas son simples pero poderosas y pueden aplicarse en su vida diaria para lograr más equilibrio y plenitud. Hoy en día, el ritmo acelerado de la vida puede desconectarnos de lo que realmente importa. Las preocupaciones constantes y las exigencias diarias muchas veces nos alejan de nuestra esencia, pero hay una manera de recuperar la serenidad, incluso en medio del caos. Imagínate en un lugar tranquilo, el sonido de una cascada, la suave brisa acariciando tu rostro y el calor del sol calentando tu piel. Esta paz interior es posible y las 7 claves que te vamos a compartir pueden ayudarte a conseguirla. Quédate con nosotros hasta el final, porque el secreto definitivo podría ser justo lo que necesitas para transformar tu perspectiva y dar un gran salto hacia la felicidad. ¿Empezamos? Ahora, pasemos a la primera clave: gratitud. El poder transformador del agradecimiento. La gratitud es una de las fuerzas más transformadoras que podemos cultivar. Cuando nos centramos en lo que ya tenemos, en lugar de centrarnos en lo que nos falta, la vida adquiere nuevos significados. Reconocer pequeñas alegrías, como el canto de los pájaros por la mañana o la sonrisa de un extraño, nos ayuda a vivir de forma más ligera y positiva. Este hábito cambia nuestra percepción, transformando los desafíos en oportunidades de crecimiento. Una forma práctica de empezar es crear un diario de gratitud. Antes de acostarte, escribe 3 cosas por las que te sientas agradecido ese día. No tiene por qué ser algo grandioso. Un rico almuerzo, una agradable conversación o un momento de silencio son motivos suficientes. Con el tiempo, tu cerebro se entrenará para ver el lado positivo de las situaciones, incluso en los momentos más difíciles. Además, combine esta práctica con la meditación. Tómate unos minutos para respirar profundamente y reflexionar sobre las cosas buenas de tu vida. Este sencillo ejercicio, cuando se realiza de forma constante, aporta una sensación de calma y claridad mental, potenciando los beneficios de la gratitud. Y recuerda, cuanto más practiques, más se expandirá esta sensación de bienestar, influyendo no solo en tu vida, sino también en la de las personas que te rodean. Ahora es el momento de explorar la segunda clave: cuidando el cuerpo y la mente. Cuidar tu cuerpo y tu mente es la base de una vida equilibrada. A menudo olvidamos que los pequeños hábitos pueden traer grandes cambios. Dormir bien por la noche, una dieta saludable y hacer ejercicio regularmente son esenciales para nuestra salud física y mental. Pero cuidarse va más allá. También implica momentos de silencio e introspección. Practica actividades que nutran tu bienestar, como caminar al aire libre, hacer yoga o incluso bailar. Estas acciones liberan endorfinas, mejoran el estado de ánimo y ayudan a aliviar el estrés. Si las prisas de la vida cotidiana dificultan estas prácticas, recuerde que incluso 10 minutos al día pueden marcar la diferencia. Un breve estiramiento por la mañana o una pausa para respirar profundamente son pasos simples pero poderosos. Desconectar de fuentes de estrés excesivo también es fundamental. Limita tu tiempo en las redes sociales y evita consumir noticias negativas antes de dormir. Pequeños cambios como estos tienen el poder de renovar tu energía y brindarte mayor tranquilidad. Por último, no olvides que cuidar de ti mismo no es egoísmo, sino una forma de asegurarte de estar dispuesto a vivir plenamente y apoyar a quienes te rodean. ¿Pasamos a la tercera clave? Vivir en el momento presente. El momento presente es donde realmente sucede la vida. A pesar de esto,
A menudo nos arrepentimos del pasado o nos preocupamos por el futuro, perdiendo la oportunidad de vivir el ahora. Estar presente es una habilidad que se puede desarrollar y que transforma la forma en que experimentamos la vida. Empiece por prestar atención a las pequeñas acciones cotidianas. Al comer, saborea cada bocado. Al caminar, siente el contacto de tus pies con el suelo. Y al respirar, observe el aire que entra y sale de los pulmones. Estas sencillas prácticas de atención plena ayudan a anclar la mente en el presente, aportando claridad y calma. Cuando vivimos el momento presente, aprendemos a lidiar mejor con nuestras emociones. Observar tus pensamientos sin juzgarlos y permitir que vayan y vengan como nubes en el cielo es una forma poderosa de evitar el estrés y la preocupación excesiva. Intente reservar 5 minutos al día para sentarse tranquilamente y respirar profundamente. Poco a poco, esta práctica se irá transformando, aportando más alegría y equilibrio a tu vida. Prepárate para descubrir la cuarta clave: generosidad. Felicidad que se multiplica. La verdadera felicidad no es lo que acumulamos, sino lo que compartimos. Los actos de retención, por pequeños que sean, tienen el poder de crear un impacto duradero tanto en quienes los reciben como en quienes los realizan. Una sonrisa, una palabra amable o un pequeño gesto de ayuda pueden transformar el día de alguien y, además, llenar su corazón de satisfacción. Además, practicar la generosidad contigo mismo es igualmente importante. Permítete descansar, perdona los errores del pasado y celebra tus logros, incluso los más simples. Este enfoque equilibrado fortalece su autoestima y amplía su capacidad para compartir simpatía con el mundo. Involucrarse como voluntario o ayudar a su comunidad también es una forma poderosa de cultivar la generosidad. Participa en proyectos sociales, dona tiempo o recursos y ofrece apoyo a quienes lo necesitan. Crea un círculo de positividad que impacte a todos. Prueba a hacer algo por los demás y comprueba cómo este gesto aumenta tu propia felicidad. La quinta clave está lista para ser revelada. Prioriza tus relaciones. Nuestras conexiones son una de las mayores fuentes de felicidad. Cultivar relaciones sanas con amigos, familiares y colegas es esencial para una vida plena. Tómate el tiempo para estar presente con las personas que amas, mostrándoles interés y gratitud genuinos. Pequeños gestos como una llamada telefónica o un cumplido sincero fortalecen los vínculos y crean vínculos de confianza. Además, aprender a perdonar y afrontar los conflictos con empatía es fundamental para mantener relaciones sanas. Pregúntate, ¿hay alguien en tu vida que hoy merezca más atención o un gesto de cariño? Aprovecha esta oportunidad para fortalecer tus conexiones. Daremos un paso más hacia el equilibrio con la sexta clave. Encuentre un propósito en sus acciones. La búsqueda de la perfección muchas veces nos aleja de lo que realmente importa. El secreto para una vida significativa es encontrar un propósito en las pequeñas acciones cotidianas. Alinear sus elecciones con sus valores y pasiones brinda una sensación de plenitud y claridad. Identifique lo que tiene sentido para usted e invierta en ello. No tiene por qué ser algo grandioso. Incluso gestos simples, como ayudar a un amigo o aprender algo nuevo, pueden darle un propósito a su rutina. Recuerda que el significado no está en la cantidad, sino en la calidad de las experiencias que vivimos. Finalmente, aquí tienes la séptima clave para transformar tu vida. Adopte el cambio como crecimiento. El cambio es significativo, pero puede verse como una oportunidad de crecimiento. En lugar de resistirse, acepte las transiciones como una parte natural de la vida.
Cada nuevo comienzo trae lecciones innovadoras y posibilidades de reinvención. Reflexiona sobre los momentos de cambio en tu vida y reconoce el aprendizaje que trajeron. Incluso las transiciones más difíciles conllevan oportunidades de evolución y autodescubrimiento. Prácticas como la meditación y la planificación pueden ayudar a afrontar la incertidumbre, aportando más confianza y claridad para el futuro. Estas 7 claves son herramientas poderosas para transformar tu vida y encontrar la felicidad genuina. Desde la gratitud hasta la accesibilidad al cambio, cada uno representa un paso importante hacia una existencia más equilibrada y significativa. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Estas 7 claves nos muestran que la felicidad no es un privilegio de unos pocos, sino una construcción que nace de nuestras elecciones diarias. Cada práctica es una oportunidad para reconectar con lo que realmente importa y encontrar el equilibrio, incluso en tiempos difíciles. Nos recuerdan que la felicidad no es lo que poseemos, pero tampoco lo que cultivamos dentro de nosotros mismos, en el amor que ofrecemos, en el presente que vivimos, en la valentía de cuidarnos y en el propósito que le ponemos a nuestras acciones, que sirvan de reflexión, de recordatorio de que la verdadera fuerza está en transformar los pequeños gestos en grandes pasos hacia la realización, y que puedas aplicar estas claves para construir una vida más ligera, más conectada y significativa. Si este contenido te tocó el corazón, compártelo con alguien especial y ayuda a difundir estos mensajes de transformación. Suscríbete al canal y continúa con nosotros en este viaje de aprendizaje y crecimiento. Gracias por seguirnos aquí. Esperamos verte en el próximo video.